Bueno, la ingeniería industrial, dependiendo de la universidad, tiene un poquito diferentes enfoques, pero en general, yo estudié en la Católica, que tiene un enfoque bastante técnico, digamos, llamémoslo así, pero lo que hace la ingeniería industrial es enseñarte un poco a poder entender los procesos productivos, ¿no? Y el proceso productivo no solo de cualquier producto, ¿no? No solamente desde que empieza el proceso hasta que termina y sale el producto, sino todo lo que está alrededor de eso. O sea, alrededor de eso, de un proceso productivo, hay gente, hay planificación, hay finanzas, ¿no? Hay un poco de economía, algo de marketing. Entonces, el centro de la ingeniería industrial es el proceso productivo, y de ahí, digamos, todo lo que está a su alrededor termina siendo el complemento para poder entender la figura completa, ¿no? Ahí pongo un ejemplo de un proceso productivo que de pronto esa palabra le suena chino. ¿Ah? Un ejemplo. La ropa que traen puesta. O sea, ¿de dónde sale esa ropa? Esa ropa viene de algodón. El algodón se cultiva. Ese algodón tienes que traerlo, conseguirlo, llevarlo a algún lugar. De ese algodón se fabrica primero la tela. Hay que tejer la tela, ¿no? No, perdón, hacer el hilo. El hilo. Haces el hilo, es una parte del proceso. Después con el hilo hay que hacer una tela. Esa tela hay que teñirla, necesitas colorantes, ¿no? Necesitas máquinas que hagan todos esos procesos, necesitas lavarla, por lo tanto necesitas agua, y esa agua que sale lavada tienes que tratarla. El tratamiento de las aguas es un tema importante en muchas industrias. Después se va a la confección. La confección normalmente es manual. Estás hablando de mucha gente, ¿no? Y termina en un polo, por poner un producto de lo más sencillo, en un polo en el que pueden haber participado, o sea, cientos de personas para hacer ese polo. Y eso es una cosa que tenemos a diario, ¿no? O sea, hay procesos productivos mucho más complejos, pero digamos, esto es algo que está en nuestro día a día, y a veces no sabemos o no pensamos todo lo que eso puede haber tenido atrás. Entonces, el ingeniero industrial tiene que tener la capacidad de poder imaginar cómo funciona todo eso, ¿no? Y controlarlo y hacerlo que sea eficiente. Y... Claro, justamente eso te iba a preguntar, porque además has puesto un ejemplo de un proceso productivo que tú has manejado, porque tú has trabajado en la industria también ¿no? de textil, ¿no? El ingeniero industrial no es que sepa de tejido, no necesariamente sabe de algodón, no necesariamente maneja las máquinas. Entonces, ¿qué es lo que hace en todo ese proceso? Bueno, o sea, la formación, volviendo a la pregunta de qué cosa estudia uno en la ingeniería industrial, estudias cosas que pueden parecer muy abstractas, porque estudias mucha matemática, física, química. Ha habido un sonido así de dolor, un sonido de dolor. Acá empezamos a diferenciar, ¿no? Sí. Entonces, eso te permite diseñar el proceso. O sea, puedes partir diseñando un proceso, puedes partir controlando y supervisando el proceso una vez que el proceso ya está armado. Puedes, como por ejemplo, existe el proceso, pero tienes que incrementar la capacidad. ¿Cómo incrementas la capacidad? Para producir más polos, por ejemplo. Claro, oye, mi negocio está creciendo, ¿qué hago? ¿Qué máquina compro? ¿De qué tamaño? ¿Con qué especificaciones la pido? Y uno no sabe, o sea, en la carrera no te enseñan, como tú dices, la especialidad de ninguna industria. Industrias hay miles de industrias. Entonces,
al final lo que tiene el ingeniero industrial es la capacidad para poder entender cualquiera de estas industrias, ¿no? Sin ser especialistas. Hay mucha gente que termina especializándose, ¿no? Y encuentra una expertise que lo convierte en el especialista de esa industria. Entonces, algunos, como es mi caso, por ejemplo, yo he trabajado en muchos procesos, en distintos tipos de industrias, en consumo masivo, en plásticos, en textil, ahora en pesca, y uno se encuentra con un montón de problemas que tienes que ver cómo solucionar, y partes por encontrar, ok, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que hay que solucionar? Y de ahí, saber a quién llamar, porque hay que buscar al especialista, siempre hay un especialista que hay que llamar. O sea, un ingeniero industrial, digamos, es especialista en todo el proceso, pero no es especialista en una cosa concreta. Hay ingenieros, otras especialidades concretas de algo, ¿no? Porque hay hasta ingenieros textiles. Claro, claro. ¿No? O ingenieros, qué sé yo, mecánicos que se han especializado en tratamiento de agua. Entonces, bueno, yo porque vengo de una reunión de eso y tengo un problema de tratamiento de agua, entonces tengo que llamar a un especialista de tratamiento de agua. Pero por lo menos sé que tengo que llamar a un especialista de eso, ¿no? Entonces, bueno, yo he participado mucho en los procesos productivos. Hay ingenieros industriales que se dedican a las finanzas, ¿no? Parte de lo que yo he hecho también es trabajar un poco con finanzas, pero finanzas no en un banco, sino en finanzas en empresas de producción. Entonces, una vez que uno entiende cómo pasa todo, es más fácil entender también cómo funcionan las finanzas alrededor de ese proceso productivo, ¿no? Claro. Tu hermano mencionó algo bien interesante, además contó su historia, creo que tú no estabas cuando él contaba de que quiso ser ingeniero industrial, ¿no? Después de un sufrimiento tomó la decisión de no hacerlo, además tu hermano mayor, ¿no? O sea, tú ya estabas estudiando en ese momento ingeniería industrial, me imagino, cuando tu hermano tomó esa decisión. No, ya yo entré cuando él la había dejado. Ah, cuando él ya la había dejado, sí. Tus papás estaban así como golpeados, viniste tú para renovar la esperanza. Ya, ok, entonces, y él contó que en ingeniería no te enseñan conocimiento, fue así como lo definió, sino una manera de pensar. Exactamente, sí. Que, digamos, no profundizó mucho en eso, pero me gustaría que nos puedas explicar qué significa que no te enseñe conocimiento y sí una manera de pensar. ¿Cómo es la manera de pensar de un ingeniero? Bueno, puede ser racional, y yo creo que en el fondo se traduce mucho en la capacidad de análisis. Okay. ¿No? Esa formación y esa forma de pensar es una forma de pensar metódica de cómo encontrar problemas y cómo solucionar problemas. En nuestro lenguaje es un buceador total. El mundo tiene muchos problemas y los ingenieros, para ya no ponerle tanto el título de industrial, porque en otros países se llama ingeniero civil, se llama ingeniero administrativo, pero te da una forma de pensar, digamos, metódica, analítica, que permite encontrar dónde están, no solamente los problemas, a veces las oportunidades también, ¿no? Sin que sean un problema, cómo atacarlas eficientemente y cómo hacer negocios productivamente, porque al final el proceso productivo en una industria de productos, el proceso productivo es fundamental para hacer un buen negocio, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar 15 años en Procter. No sé si conocen Procter, ¿han escuchado de Procter & Gamble? Si no han escuchado, de hecho, conocen todos los productos. Claro. Están metidos. Detergente Ace, Ariel, Pantene, Camay, Gillette, todas esas son las marcas de Procter. Yo trabajé 15 años en Procter. Y Procter a nivel mundial es una empresa que es muy reconocida por su marketing, ¿no? De hecho, es una de las empresas que diseñó una manera de hacer marketing
que revolucionó un poco toda esa industria, ¿no? Creó los pañales, creó el jabón, creó los pañales desechables, o sea, hubo mucha innovación también. Y sin embargo, una de las cosas que hace a Procter una gran empresa es su eficiencia productiva. O sea, lo hace tan bien que tiene la capacidad de innovar, de traer nuevos productos al mercado, de ser eficiente, de tener buena rentabilidad, de poder invertir en marketing, desarrollar nuevas marcas y todo esto, ¿no? Entonces... Sí, en nuestro lenguaje, un ingeniero industrial tiene muchos verbos y no necesariamente un sustantivo definido, porque puede ir cambiando dependiendo de la industria. Me gustaría que hagamos un repaso rapidito por todas las industrias, o sea, ¿qué productos tú has intervenido, ¿no? Entonces, en Procter, porque además él ha viajado, ha estado 3 años en Ucrania, 3 años en Venezuela también, y eran industrias diferentes. Entonces, aquí en el Perú, ¿en qué industria estuviste? O sea, ¿en qué proceso productivo? Aquí en detergentes y lavavajillas. Y lavavajillas. Luego en Ucrania, Tampax. Tampax. O sea, te volviste experto en Tampax. Más o menos. Luego, Tampax y toallas higiénicas. Luego... Los hombres saben la diferencia, ¿no? No importa. No importa. Cualquier cosa pueden preguntarle a Ramón, pueden preguntar a Ramón. Ok, ya. Eso fue en Ucrania. En Ucrania, luego en Venezuela. En Venezuela veía la marca ACE a nivel regional. Detergente, o sea, nuevamente. Veía los proyectos de ACE para la región. Ok. Luego aquí, cuando regresé a Perú, textil, plásticos, todas las bolsas, bolsas de papitas, bolsas para las galletas, bolsas para café, para mayonesa, todas las salsas que utilizan todos los días vienen en bolsitas de plástico, eso hacíamos. Después en botellas, las botellas de gaseosa y de agua, que son botellas de PET. Y ahora en la pesca. Sí. A lo que ahorita ha mencionado 9 productos. Y yo me pregunto, cuando entras a este nuevo producto, digamos, ahora en la pesca o en Tampax, al comienzo puede ser que no tengas la menor idea sobre ese producto. No puede ser. Es así. O sea, no sabes, pero sabes cómo funciona un proceso productivo. Y es muy difícil como empaparte de los detalles de un producto que no tiene la menor idea de cómo se hace. Bueno, sí, cada industria pues tiene un montón de variables y detalles y toma su tiempo, uno no lo aprende pues en 2 o 3 semanas, ¿no? Pero digamos, en líneas generales, más o menos sabes por dónde mirarlo para que lo identifiques y lo entiendas lo más rápido posible, ¿no? Pero en el fondo, uno nunca termina de aprender, y eso es otra cosa que me parece que es bien importante, porque, o sea, los mercados cambian, la tecnología cambia, los requerimientos, por ejemplo, ambientales cambian, entonces las industrias no mantienen procesos productivos iguales por mucho tiempo. O sea, todo el tiempo hay renovación, innovación y cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, pañales, ¿no? En pañales, oye, ¿qué cosa tenía? Tú le preguntabas a la gente, a las mamás, ¿cómo quieres que sea un pañal ideal? Y había un problema con las orejitas. O sea, porque cuando jalaban las orejitas para cerrarlo, se rompían a veces. Entonces, o sea, mucha gente en muchos lugares del mundo estudiando el problema de las orejitas del pañal, ¿no? Y diseñan una máquina, ¿ya?,
que, o sea, que mejoraba eso y aparte era pues más productiva, ¿no? Una máquina que, ¿cuántos pañales por minuto te imaginas que puede hacer? No sé cuántos pañales por minuto se imaginan que puede hacer. 100, 300. 1000 pañales por minuto. 1000 pañales por minuto. ¿Qué? Una sola máquina. Una sola máquina. ¿Cuántos pañales usa un niño en su infancia? Malú debe saber eso. Mira, yo saqué la cuenta. A ver. Rafón sabe. En 4 minutos hacía la cantidad de pañales que usa un niño en un año. ¿Un niño? Un niño en un año. ¿Hace 4 pañales? No. En ¿Cuatro? 4 minutos. Pero son 1000, son 4000 pañales usa un niño en un año. Tanto cágale. ¿Cuántos? 5 o 6 por día. Por Dios. 6 por día, multiplica 6 por 365 días. Wow. Entonces, A ver, está bien. Entonces, bueno, hay la industria, ahora que estoy en la industria de la pesca, un tema que es fundamental es cómo cuidar el medio ambiente. O sea, todo el mundo escucha del calentamiento global, del cuidado del medio ambiente. Bueno, todos los días hay innovación y cambios en los procesos para que sean más amigables con el medio ambiente. Ok, preguntas. Algo que no sepas. No, es que me parece. O sea, el ingeniero industrial trabaja en una oficina cerrada o en una planta, en una fábrica, caminando, o puede elegir cómo es su lugar de trabajo. Yo creo que hay muchas variantes, hay muchas maneras en las que uno puede terminar aplicando esto. Hay gente que se puede dedicar a la investigación y es un trabajo más de oficina, de gabinete, ¿no? Hay gente que se dedica a las finanzas, hay gente que se dedica, y lo digo por amigos míos que estudiaron ingeniería industrial, terminan trabajando en seguros, un trabajo de oficina, en un banco, trabajo de oficina. Yo que trabajé, he estado más en la parte de procesos productivos, tengo una combinación, ¿no? Paso tiempo en las fábricas, paso tiempo en la oficina. O sea, es muy flexible. Es bien flexible, ¿no? Uno va acomodándose de acuerdo también al ritmo de trabajo que le gusta, que le acomode, ¿no? Otra pregunta. Mencionaste química, física, matemática, y la gente... Ya ahí los perdimos. Ya los perdimos, ya no sabían. Ya. A ver, ¿qué? Ahora, eso es un detalle con respecto a esta pregunta, porque mencionaste la católica, que es muy fuerte en matemática. En todas las, ¿sabes tú si en toda la formación de ingeniería industrial de todas las universidades es así? O sea, la UNI, la Universidad de San Marcos, Católica, son bien fuertes en esas materias de ciencia, ¿no? Pero hay otras, por ejemplo, la de Lima es un poco más administrativa. Ajá. Entonces, quizás hay más cursos de finanzas aplicadas y no hay tanto de química y esas cosas. Entonces, varía un poco el peso administrativo con los científicos, digamos, ¿no? Okay. ¿Algo más? Sí. ¿Cómo diferenciarías la administración de la ingeniería industrial? Buena pregunta. El administrador no está tan cerca del proceso productivo. El administrador, hay ingenieros industriales que terminan siendo administradores y lo ven un poco más de afuera, o sea, tienen la capacidad de ver los números de cuánto se produjo, cuánto costó esa producción, cuánto se vendió. Ahora, cómo se hizo y si fue eficiente o no, ahí ya no profundizan tanto, ¿no?
Entonces es una mirada un poco más de oficina. Pero a veces se critican un poquito también, ¿no? O sea, yo he escuchado a los ingenieros industriales que miran al administrador diciendo, tú no sabes tanta matemática como yo. ¿Pasa eso, no? Bueno, no, yo creo que son roles distintos en las empresas, ¿no? Y hay administradores que son muy capos y saben mucho, algunos que se interesan un poco más y entran un poco más digamos, a la parte del proceso, otros que no tanto y les gusta estar más en la parte pues, de oficina, ¿no?